Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar a través del @EcoTV Panamá. Solo van 100 días y creo que ante las circunstancias en las que el gobierno Juan Carlos Varela asumió el poder y también lo corto del tiempo, 100 días, creo que no sería muy lógico analizar los 100 días desde un punto de vista de si ha cumplido o no ha cumplido. Me parece a mí que para ello hay que esperar un poquito más. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es advertir algunos sucesos, algunos actos, algunas prácticas, y como bien dijo usted, don Guillermo, al principio, que tenemos que mantenernos los ciudadanos vigilantes, porque un buen discurso, un buen mensaje, pero solo van 100 días y falta mucha tela por cortar. Algunas cosas que quisiera mencionar, y tal vez algunas de ellas que se han mencionado en distintos programas aquí en Eco 360. El tema del nepotismo. Creo que haber abusado un poco de este tema, sobre todo sabiendo que una cantidad importante de panameños votó en las elecciones contra estas prácticas que tienen ya un poco molesta a la ciudadanía, que se vienen practicando gobierno tras gobierno, y se esperaba tal vez que en esta administración no fuesen a cometer ese tipo de deslices. Y pienso, fue un gran escándalo por 3-4 días, que me pareció un error innecesario, porque se perdió ahí un capital político que no tenían por qué perder, me parece, y no se solucionó del todo. El caso de Alemán se solucionó, o parece que se solucionó, porque por ahí circularon unas fotos. Está el tema del nepotismo. Por otro lado, el cierre del PAN. Don Guillermo, yo creo que la ciudadanía estaba esperando el cierre inmediato del programa de ayuda nacional, y luego nos confirman de que por ahí pasaron más de 2.000 millones de dólares y aún así no se cierra, sino que nos dicen, no se preocupen, que ahora sí se va a manejar de manera transparente. Y aunque el balance puede ser positivo, creo que sí hay algunas prácticas o algunos sucesos o algunas cosas que se esperaban que tal vez no se han ejecutado, o algunas banderitas rojas que la ciudadanía le ha tocado sacar y decir, alto, por allí no. Bueno, yo primero quisiera referirme en el orden inverso a lo del manejo del PAN. Efectivamente, el PAN no ha venido sino a ser una especie de caja de caudales oportuna para que el gobierno utilice recursos que le asigna artificiosamente a los diputados para que ellos ganen simpatías dentro de sus comunidades en obras que se llevan a hacer y que seguramente son hasta necesarias para las comunidades, pero que los llamados a ejecutar esas obras no son los diputados, son o los gobiernos locales o las instituciones de gobierno nacional. En otra época eso se hacía porque en el presupuesto de la nación, cuando se requería por alguna comunidad alguna obra, los diputados, que eran los que aprobaban el presupuesto, cuando lo estaban aprobando le pedían al ministro, óigame, inclúyame una escuelita en la comunidad tal, un centro de salud en tal lugar, por favor. Y el ministro lo hacía, porque si no lo hacía tenía el inconveniente de que se llevaba el riesgo de que no le aprobaran el presupuesto. Eso se eliminó porque hubo muchos abusos por parte de los diputados. No deja de ser cierto. Pero entonces, como se les eliminó, al transcurrir el tiempo se les dijo, bueno, no vamos a darle la posibilidad de que estén incluyendo cosas en el presupuesto, pero vamos a darles partidas que llamamos circuitales para que las pudieran utilizar. Y el remedio resultó peor. El remedio ha resultado peor que la enfermedad. Entonces, con un clientelismo exagerado, no se satisfacen. Esos dineros han servido para comprar cosas que no tienen nada que ver con necesidades de las comunidades. Y la población ciertamente tiene el deseo de que eso se supere. Hay formas distintas de superarlo. Se puede eliminar el PAN y volver a la práctica ya aprobada nociva de que los diputados hicieran estas cosas. Pero se puede intentar buscar alguna fórmula intermedia que permita que sí se puedan incorporar ciertas cosas hasta determinados montos, claro, con alguna norma constitucional que limite eso.
Ahora quiero referirme también a la parte del nepotismo. Y es que es indispensable hacer un análisis histórico de esto. En Panamá hemos sido pocos. Panamá es el país con menor población entre todos los estados latinoamericanos. Eso no lo recordamos nunca ni lo tenemos presente nunca. El único país que está llamado a tener menos población que Panamá dentro de poco tiempo es Uruguay, porque Uruguay está disminuyendo su población en comparación con la que Panamá la está aumentando. Y creo que es el único que está en ese camino, si es que no nos lo pasamos ya. En otros tiempos, eso hacía que cualquier familia, y en Panamá hemos sido además prolíficos en las familias. Las familias son grandes. Las familias han sido grandes. Entonces cualquier familia llevara, cuando había que formar gobierno, entonces siempre sonaban los mismos apellidos para los diferentes cargos. Además hay que admitir que hubo abusos también. Y esos abusos llevaron a que los panameños pusiéramos particular atención a ese hecho. Eso no se corrigió. Después cuando vino el sistema militar, también se repetían los apellidos de generales y de... Era lo mismo, pero desde allá. Pero desde otro punto de vista. ¿Qué significa esto? Que los panameños somos particularmente sensibles a que los parientes de quienes están en ejercicio del poder estén dando vueltas alrededor del ejercicio de ese poder. Además, porque tenemos justificadas razones para hacerlo. Correcto. Hemos tenido muy malas experiencias en el pasado y esos familiares han abusado de esa influencia que tienen en el jefe supremo. Que ese es el problema, precisamente. Y entonces hemos querido desterrar esas prácticas. Entonces, aparte de que además de que existe esa particular sensibilidad entre nosotros, si el ministro entra a defender eso, se va a encontrar con un clima totalmente hostil a una defensa como esa. Además de que, de verdad, que no es una práctica administrativa sana. Ni siquiera en las empresas es recomendable, claro, si la empresa es mía, contratar personas de una misma familia para traerla a trabajar a mi empresa, porque van a armar equipos. Y entonces esos equipos van a hacer alianzas como para buscar entendimientos. En el fondo no abona y aprovechar en favor de la cosas. Transparencia. Entonces, aunque tenga unos beatos y unos santos, o unos estadistas de primer orden cuando lo hace, la tendencia va a ser a que eso se desnaturalice y se dañe. Estamos conversando con don Guillermo Márquez Amado. Vámonos a un cambio y al regresar vamos a entrar en materia electoral porque vamos a hablar un poco del fallo del Tribunal Electoral con respecto al circuito 7.1. Ya regresamos. ECO 360.